Entonces llegué con una visa de 15 días, con una carry, con una maleta y $100 en el bolsillo. Y así empezó mi historia en este país. Hoy mi invitada es alguien que lleva años haciendo lo que no muchos logran: acompañar a las personas no solo en sus enfermedades. Juana Ramírez es psicóloga, tiene un MBA, es emprendedora de alto impacto, seleccionada por Endeavor y fundadora del Grupo Soin, un ecosistema de atención integral que hoy acompaña más de 100,000 pacientes. Y en 11 países además, docente, columnista, activista y una de las voces de salud más influyentes de Latinoamérica. Y colombianas, las dos. Además. Juana, qué rico tenerte aquí en esta primera edición de Perspectivas Auténticas México. Me encanta tenerte acá. Pati, creo que es súper simbólico estar aquí contigo, súper honrada además que me has invitado y muy contenta de tenerte en México. Ay, sí, yo también estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, vamos a empezar así a contar un poquito de ti. Antes de ser fundadora de Soin en México, ¿quién eras? ¿Y qué era lo que querías hacer? ¿Qué querías? Mira, yo siempre trabajé en el sector salud, ¿no? Uh-huh. Ese es el universo que me escogió, que yo escogí para trascender. No he hecho otra cosa en mi vida que hablar de pacientes que tienen enfermedades complejas. Estaba convencida cuando era niña de que iba a ser misionera, porque estudiaba en un colegio de monjas. Entonces Imagínate. Yo me imaginaba como franciscana en las misiones. Y bueno, la vida parece que tenía otras misiones para mí. Siempre he sido una mujer muy disciplinada, muy juiciosa, como decimos en Colombia, de las cosas que creo que tengo que hacer. Y no sé por qué razón, siento que he vivido como 4 vidas, porque exprimo el tiempo de todos los días, y entonces he vivido muchas cosas y he hecho muchas cosas. Me conecto mucho con el exprimo el día todos los días. y la verdad es que para poder llegar a donde has llegado se necesita muchísima disciplina. Muchísima disciplina. Sí, por supuesto. Mira, la pregunta más común que recibo todos los días es ¿cómo haces tantas cosas? ¿No? ¿Y cómo haces tantas cosas? Esa y ¿a qué horas duermes? Esas son esas preguntas que me hacen, pero a la segunda la respuesta es en la noche, como todo el mundo, y trato de que sean al menos 7 horas. Pero como hago tantas cosas, soy hiperestructurada con mi agenda. Es un extraordinario Tetris, a veces un poquito iluso por los desplazamientos en la ciudad. Otra cosa es que tengo la bendición de dedicar todo el tiempo a hacer cosas que me gustan. O sea, me gusta tanto venir a platicar contigo, como escribir una columna, como sentarme con mi equipo de trabajo a revisar los estados financieros. O sea, disfruto tanto lo que hago, que creo que eso es parte del éxito. Y el tercero es que tengo un equipo extraordinario. Y entonces eso hace que se puedan hacer muchas cosas el mismo día. Las dos llegamos a México, pero en momentos súper distintos. Tú llegaste en el 2016 y 3 años después fundaste Soin. ¿Qué fue lo que encontraste aquí que no encontraste allá? Pues mira, llegamos en contextos bien distintos. Sí. Yo llegué en 2006, en realidad tengo 20 años en México. Y llegué en circunstancias muy complicadas, en circunstancias en las que salieron muchos colombianos durante esas décadas del país, que realmente no era una decisión, ¿no? Tú, querida Pati, llegas a México en un momento cumbre de tu carrera, siendo muy exitosa, habiendo escrito una historia fantástica en Colombia y entrando en uno de los mercados más importantes de la industria farmacéutica, en un momento vertiginoso para las áreas terapéuticas en las que ustedes trabajan. Yo llegué a México con una maleta, con una carry, porque además te acordarás que era la época triste de las mujeres, sobre todo que transportaban droga en su cuerpo, las famosas mulas que les decían, y yo era como el tipo, ¿no? Era una chavita, veinteañera, de esas que les contaban que si iban a ser modelos y esas cosas. Entonces no querías documentar equipaje porque podía pasar cualquier cosa, y además yo venía a México con una visa
que se vencía en 15 días, porque para entonces los colombianos necesitábamos visa para entrar a México. A todas partes. Entonces yo tenía ahí un permiso disque para dar una conferencia. Entonces llegué con una visa de 15 días, con una carry, con una maleta y $100 en el bolsillo. Y así empezó mi historia en este país. Y a la luz de los 17 años que tengo con la empresa y los 20 que tengo en México, pues te podría decir que encontré muchas cosas. Primero encontré pues un país más estable comparado con lo que estábamos viviendo en Colombia en ese momento. Encontré una comunidad, mexicanos con una capacidad de abrirte la puerta siempre, ¿no? Como muy abiertos, más acostumbrados a vivir, sobre todo en la Ciudad de México, en una ciudad cosmopolita, con muchas nacionalidades, con muchas culturas. Entonces yo tuve la suerte de encontrarme gente que me abrió la puerta, que me enseñó muchas cosas, y la fortuna de seguir trabajando en el sector salud. Y bueno, estar parada sobre una de las economías más grandes del mundo también hizo que cuando decidí hacer empresa, pues ciertas condiciones absolutamente indispensables para emprender también se dieran. Y eso que me dices, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también he encontrado eso en la cultura de México. Da una bienvenida importantísima a los extranjeros y nos permite también como ayudar a colaborar con el país. Entonces te comprometes, es imposible no comprometerse. Cuando escuchas todo el tiempo de tu casa, ¿no? Y tu casa es mi casa, y al comienzo no lo entendemos, y luego esas dos palabras significan tantas cosas que en el día a día lo vives también. Entonces esa inmensa gratitud hace que hoy yo diga que soy una mexicana que nació en Colombia y que pertenecer a dos lugares no te divide, sino que te multiplica, ¿no? Lindo. Y yo me siento tan de Colombia como tan de acá y tan comprometida con ambos países. Qué bien. Me voy a devolver un poquito. Tú en Colombia empezaste a trabajar con pacientes de VIH, cuando todavía, cuando se diagnosticaba, había mucha discriminación y miedo. Sí. ¿Tú qué crees que te enseñó eso? Mira, imagínate si hoy, tantos años después, todavía hay quienes discriminan a un paciente seropositivo y quienes tienen ideas antiguas alrededor del VIH. En ese momento era impresionante ver cómo primero se relacionaba la enfermedad con ciertos grupos sociales, ¿no? Sí. Muy relacionado con la comunidad LGBT, y hoy vemos que tenemos muchas más pacientes mujeres, ¿no? Contagiadas lamentablemente por sus parejas. Esta idea de si los saludo me voy a contagiar, y entonces nadie quería trabajar con ellos, incluso profesionales de la salud. Y entonces esa experiencia de primero educarte, ¿no? Formarte en las enfermedades, estar en contacto con gente que sabe que no se va a curar, que sabe que necesita los tratamientos, pero que necesita también un montón de otras cosas para que eso funcione, y tener la posibilidad de hacer ahí una diferencia, de ser quien sí estira la mano y te saluda y te dice aquí estoy para ti, y no siento otra cosa que la necesidad de ayudarte genuinamente. Me marcó para siempre. O sea, decidí que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, que no quería dedicarme a otra cosa, que no quería trabajar en otra cosa, que yo quería dedicarme a acompañar a la gente que tiene enfermedades complejas. Bueno, entonces me imagino que esto es parte de la inspiración de lo que hoy es SOIN. 100%, mira, yo trabajé en el sector hospitalario, en el sector asegurador, en el sector gobierno, en la industria farmacéutica, en los dispositivos médicos, en los distribuidores. O sea, fue como una maestría pagada, ¿no? De por todo el sistema de salud. Le di la vuelta al sistema de salud, al de Colombia, al de América Latina y luego, por supuesto, al de México. Y lo que yo no encontraba era ese pegamento, ese conector entre los esfuerzos que hace el sistema de salud público o privado, lo que cada uno de estos actores que acabo de nombrar hace, y los pacientes y su día a día. Porque cuando alguien recibe un diagnóstico, cuando a alguien le dicen tienes cáncer de mama o eres portador de VIH, esa persona se convierte en el paciente de cáncer de mama, HER2 positivo, bla, 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 ¿no?
pero esa persona sigue siendo María Pérez. María Pérez, de 45 años, con 2 hijos, con una familia, con una relación de pareja, y estamos tan abrumados desde el sistema de salud que es difícil abordar, o sea, no lo digo desde la crítica, sino desde la conciencia de los enormes retos que cada uno de los sectores de la salud tiene que enfrentar. Y entonces es muy fácil, aunque el eslogan que hace 17 años cuando fundamos OIN nadie lo decía, pero que hoy se dice mucho del paciente en el centro, del dicho al hecho, sigue habiendo una brecha enorme de entender lo que eso significa, entre seguir tratando a la persona como persona y entender, por ejemplo, que el valor que tiene la atención psicológica para los hijos de una paciente es mucho más importante para ella que incluso su terapia misma, ¿no? Saber cómo contener. Alguna vez le decía al esposo de una paciente, oye, 1000 gracias, porque fíjate que los hombres no saben cuidar y tú has estado. Y él me decía con mucha autenticidad, Juana, y no los juzgo, es que es muy difícil esto. Claro. No sabemos cómo cuidar, no sabemos qué decir, no sabemos cómo contener, qué le digo. Me presento fuerte, me siento a llorar con ella también, que es lo que estoy sintiendo. ¿Qué le digo? ¿Que le eche ganas? ¿Me quedo callado? ¿Qué hago? No es fácil asumir esos retos y hacer una organización dedicada a enseñarle a las parejas cómo acompañar a los pacientes, a hacerles más fácil el proceso, a enseñarle al núcleo familiar cómo contener y tratar de que esos núcleos familiares permanezcan, porque las enfermedades no solamente rompen los cuerpos, sino que rompen las familias. Sí. Eso es extraordinario. Y has tocado un punto súper importante, porque nosotros acá en Novo también somos conscientes de eso y trabajamos porque la familia sea parte de ese diagnóstico y se involucre, porque sabemos que además los pacientes van a ser mucho más exitosos si tienen ese acompañamiento, sobre todo en enfermedades crónicas. Absolutamente, está súper demostrado y muy bien documentado que un paciente que está acompañado, que está asesorado, que está contenido, es un paciente que tiene mejor respuesta terapéutica a los tratamientos, por definición, tiene mejor adherencia, pero además, ¿qué crees? Le cuesta menos al sistema. O sea, los mismos pacientes con el mismo diagnóstico y esta diferencia en el acompañamiento, en la adherencia, van a evitar complicaciones, van a optimizar recursos. Entonces, hay un círculo virtuoso alrededor del cuidado integral. Sí, eso, y porque además suena súper lógico cuando tú lo dices. ¿Qué crees que le falta al sistema para que eso funcione? Porque finalmente, sí, yo parte de lo que tú dices es muy cierto, y es el paciente en el sistema se pierde un poco. Sí. Y son programas como los de SOIN o los que tienen, o algunas compañías que acompañamos a los pacientes, lo que ayudan con eso. ¿Pero qué crees que le falta al sistema? Mira, al sistema de salud, a los sistemas de salud, ¿no? en nuestra región, le siguen haciendo falta recursos. O sea, sí, claro que los podemos administrar mejor, sí, claro que podemos hacer mejor las cosas, sí, claro que podemos introducir innovación, pero le faltan recursos. Los países y las economías desarrolladas tienen porcentajes de inversión mucho más importantes en salud que los que invertimos en América Latina, a excepción de un par de países. Entonces, entender que un país que invierte en salud es un país más productivo, que es un país más exitoso, es fundamental a la hora de distribuir los recursos. Creo que a los sistemas de salud les hace falta abrirse a la innovación, abrirse a la tecnología. Más barato no es más eficiente. Más barato no representa un beneficio real y tangible para los pacientes, y lo vemos tanto en el diagnóstico como en los tratamientos, como en las terapias de soporte, que este tiempo que nos tardamos entre América Latina, a excepción, insisto, de algunos países, pero lo que nos tardamos en general en la región en adoptar innovación, sí, versus ese tiempo en el que otros pacientes en otros países pueden acceder a innovación, se traduce en años de vida. Y años de vida es lo más valioso que puede tener un país. Entonces, creo que nos hace falta
conciliar esos puntos. También creo que hay un avance significativo en muchos de los sistemas de salud de entender esto, de entender que el sistema de salud no es un sector, que hablar de salud pública es hablar de algo transversal, que tiene que ver con educación, sí, ¿no? Porque tan relevante es educar a los niños en alimentarse sanamente, en por qué hay que privilegiar el consumo de agua, en por qué hay que tener actividad física frecuente. Eso empieza ahí, en educar a las familias, en eliminar, por ejemplo, entornos obesogénicos que existen y que hacen más difícil la intervención. Y luego, por supuesto, que pasa, lo dije hace un momento, por finanzas, por hacienda, por economía, por entender que inversión en salud es rentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. También pasa por seguridad, porque creo que la pandemia nos enseñó que las fronteras tienen algunos sentidos epidemiológicos que tendríamos que abordar, vigilar y entender mejor. Entonces, no es hospitales, consultorios y médicos, como por supuesto actores muy importantes, muy relevantes, sino que la salud, me atrevería a decirlo, Patti, es cultural. ¿sí? Y esa cultura necesita cambiar de visión, necesitamos permearla todos los que trabajamos en el sector de ideas de autocuidado, de prevención. Difícilmente mira, ahora que estamos en época mundialista, todo el mundo está muy preocupado por el aeropuerto, por las calles, por si las pintaras de azul, morado o amarillo, pero ¿cuántos están preocupados y los hospitales se van a saturar porque si tenemos no sé cuántos millones de visitantes y ya está registrado. Población flotante, sí. ¿Cómo vamos a atender las necesidades de salud de esa población? Esa población viene con otra epidemiología, viene con otros cartones de vacunación, ¿cómo funciona eso? Ese crisol ahí de experiencia de salud pública, eso es menos importante. Entonces creo que tenemos que seguir empujando que la conversación de salud permanezca dentro del top 3, top 5 de intereses de la gente. Sí, el otro día escuchaba a alguien que decía sin salud no hay nada y eso es el principio fundamental. Absolutamente. Y me quedo con dos cosas de las que dijiste y es que tratamos a la salud como un costo y no como una inversión. Uh-huh. Y eso obviamente no nos permite trabajar en la prevención. Totalmente. Mira, también nos dificulta el acompañamiento de los pacientes y su mejor evolución, porque la falta de educación del paciente hace que pues ya me siento bien, abandono el tratamiento y entonces abandono el tratamiento y cuando vuelvo a incursionar con la enfermedad entonces el tratamiento ya no me funcionó y entonces el médico tiene que echar mano de otra siguiente terapia y entonces eso le cuesta más al sistema. Es difícil, ¿no? También, sí. Insisto, uh-huh. Desde el punto de vista cultural hay que trabajar en cambiar muchos de estos seguir trabajando en conceptos. educación. Ajá. Sí. Y yo ahorita me voy a devolver con uno de los puntos que hiciste, pero no puedo dejar de preguntar, porque a mí la historia de Svoin me encanta. Gracias. Y quería entender un poquito, emprender con tu hermano, porque tú emprendiste con Andrés. Sí. Eso implica una sociedad que va mucho más allá de los negocios. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que han tenido que tomar ustedes dos juntos? Que nosotros hemos tenido la bendición de que en realidad tenemos un año de diferencia. Entonces, desde chiquitos pudimos compartir todo en la vida. Y creo que tuvimos, Patti, la conciencia de que él era todo lo que yo tenía, y yo soy todo lo que él tenía. Se complementan. Entonces, somos completamente distintos además. Yin y el yang total, ¿no? Y creo que la decisión más difícil que hemos tomado hablando de empresa, migrar fue muy difícil. Pero hablando de la empresa, en 2016 nos tuvimos que preguntar, nosotros desarrollábamos el software en el que articulábamos los programas de soporte a pacientes. Y en 2016 nos tuvimos que preguntar si éramos una empresa de tecnología o éramos una empresa altamente tecnológica, porque eran dos cosas diferentes. Muy distintas. Y además la inversión en tecnología es como un hoyo negro, y entonces tú estás ahí todo el tiempo invirtiendo, y es muy complicado. Entonces, esta que hoy parece una pregunta sencilla, para nosotros en ese momento fue una pregunta muy estratégica. Y cuando entendimos que no éramos una empresa de tecnología, sino una empresa de servicios que tendría que convertirse en una empresa altamente tecnológica para ser competitiva,
Mi hermano, él es administrador de empresas, de formación, yo psicóloga, ninguno de los dos era ingeniero, y entonces él se separó de la empresa 5 años para irse a estudiar ingeniería de sistemas, y luego irse a Estados Unidos, regresar. Interesante. Y entonces empezar toda la transformación tecnológica de la empresa. Entonces esos años sola fueron un reto gigantesco para mí, pero estábamos pensando en el muy largo plazo. Te he escuchado ayer que te escuchaba hablar de eso, pensaba que no sé con tanta conciencia, porque creo que también tuvimos la ventaja de emprender muy jóvenes, entonces uno es medio más arriesgado, pero no sé con cuánta conciencia para no autoelogiarnos, pero sí pensando en que este era nuestro estilo, nuestro plan de vida del resto de la vida, y entonces que valía la pena que hiciéramos esa separación en ese momento, y en un momento muy retador también para la empresa. Pero bueno, a la postre fue una extraordinaria decisión. Mira lo que es emprender. Yo creo que la gente no se imagina todas las decisiones que se tienen que tomar para hacer que un emprendimiento sea exitoso. Y eso que tú dices, sí, eso que tú dices es bien relevante porque yo he estado pues toda mi vida muy inmersa en el mundo emprendedor. Y cuando las empresas ya tenemos cierta madurez, o cuando ya tienen cierta visibilidad, o cuando recibieron la inversión de los billones de dólares, las historias suelen ser como de alguien que es muy brillante, muy capaz, se le ocurre una gran idea, hizo una ejecución increíble y ¡wow! ¿No? Y entonces eso, para la gente común, es una historia lejanísima, ¿no? Como que te preguntas si ¿qué fumó? ¿Qué come? ¿De quién era hijo? ¿No? Y la realidad es que el 99% de las historias de emprendimiento no son así, ¿no? Son otra cosa, son vas, vendes, cargas la caja, haces la factura, rezas para que te paguen a tiempo, el día antes de la quincena estás agobiadísimo porque no sabes si vas a poder pagar, tienes que llamar a decirle a alguien, ya dame un chance, dame un plazo, espérate, o sea, ese día a día es cero glamuroso, y después eventualmente si tienes disciplina, constancia, resiliencia, bla, bla, hay un montón de cosas y suerte, ¿no? Porque decir que todo es solamente lo que tú haces, me parece que no es cierto. Todo eso al final puede resultar en una bonita historia, pero hay muchas cosas más de trabajo y poco glamurosas que de glamour y éxito, ideas brillantes que pasaron de repente. Y no sé si estés de acuerdo, porque en esto yo siento que los que estamos en el sistema de salud, de alguna manera, el propósito nos une. Cuando tú sabes que tienes que hacer una diferencia por un paciente, eso es como una luz que te guía. También. 100%. Mira, yo me burlo digo en el buen sentido, cuando tengo emprendedores de salud, ¿no? Que me preguntan, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Y tú qué opinas? Digo, mira, lo primero que te tengo que decir es que has elegido el sector más difícil de todos, ¿no? El sector en el que menos inversión hay, ¿no? Porque, por ejemplo, en México solo el 37% de las empresas tienen acceso a crédito. Pero cuando lo ves por sectores, solo el 2% de las empresas de salud tienen acceso a crédito. ¡Qué buen dato! En temas de inversión, por ejemplo, es mucho más fácil que una empresa de biotecnología, de investigación, reciba grandes inversiones, pero tickets más chiquitos para empresas de servicios son muy pocos, es muy extraño, es muy poquito el número de empresas que hemos recibido rondas de inversión de inversionistas ángel o de fondos de private equity o de riesgo, bien poquito. Entonces, es un sector que tiene barreras regulatorias muy importantes porque es la naturaleza del sector, pero luego tiene barreras financieras, pero luego, o sea, tiene tantas barreras que lamentablemente son pocas las empresas que podemos saltar ese valle de la muerte y contar estas historias. Pero el sector salud tiene algo que yo no creo que tenga ningún otro. Tal vez el de la educación, ¿no? Sí. Tal vez, pero salud hace que todos los días te levantes entendiendo que estás haciendo algo mucho más grande que tú. O sea, que el impacto es mucho más de lo que tú puedas hacer. Y entonces eso te enamora para siempre. O sea, no importa si tuviste un mal día, tú llegas en la noche y te ves al espejo y dices, lo di todo. Y mañana lo voy a volver a intentar. Y cuando yo, por ejemplo, hago altos para ver lo que hemos construido,
en términos de historias de personas, de pacientes, eso vale oro, vale todo. Y entonces la gente me dice, oye, ¿qué sigue para Soin? Digo, mira, porque la gente cree que ya, ¿no? Que ya, no, ya lo hiciste. Ajá. Y depende. Entonces digo, mira, si yo veo para atrás y digo, uff, qué viaje increíble. Pero si veo para adelante, todo lo que hay por hacer en el sector, todas las necesidades, todos los espacios en los que todavía podemos conectar, trabajar y apoyar, pues siento que tengo un montón de trabajo por delante. Ahorita me decías que el Valle de la Muerte. Entonces, voy a devolverme. Construiste Soin durante 6 años en completo anonimato. Completo anonimato. Sin premios, sin reconocimientos, sin que nadie supiera. ¿Qué te sostuvo todo ese tiempo? El propósito, fíjate. O sea, el propósito, porque cuando yo fundé Soin con Andrés, en realidad no me animaba la idea de hacer empresa. Lo que me animaba era la idea de hacer el modelo de concierge, de hacer el modelo de acompañamiento, de conectar los puntos. Y entonces ese modelo se lo había propuesto a las 12 empresas, organizaciones con las que había trabajado antes. Porque lo que quería era que eso pasara, no tanto que la empresa pasara. A mí siempre me ha parecido que el dinero es una consecuencia de eso que estás haciendo y que en lo que te tienes que concentrar es en tratar de hacer algo que de verdad te guste, te apasione, ames con todo el corazón. Y entonces así pueden pasar 6 años o 10 o 17 y quieres que te pasen 17 más haciendo lo mismo. O sea, alguien me preguntaba el otro día, ¿qué sigue para ti? Y yo, ¿de qué? O sea, pues lo mismo, ¿no? O sea, porque... ¿Cuándo fue ese momento donde tú dijiste, todo esto, ya veo el fruto? No es solamente una cosa en mi cabeza, no es una ilusión, no es una idea, sino que veo el fruto de lo que estoy haciendo. Pues hay varios hitos. Por ejemplo, nosotros empezamos trabajando con una de las aseguradoras más importantes del país, que es GNP. Y entonces en ese tiempo hicimos un pilotito de 50 pacientes. El piloto salió tan bien. O sea, yo creo que nos aceptaron el piloto por cansancio. Porque ahí me tienes, Pati, dándole. Pero mira, pero te propongo, pero es más, casi te lo hago gratis, ¿no? Pero déjame hacerlo. Y cuando funcionó, y entonces nos hablan para decirnos queremos que atiendan a todas las pacientes con cáncer de mama, y eso era un grupo de 2.500 pacientes. Yo decía, o sea, de 50 a 2.500. De 50 a 2.500, ya, ¿no? Lejos estaba, ¿no? De saber todo lo que después iba a pasar y que íbamos a empezar a trabajar con la industria farmacéutica, con el sector hospitalario. Cuando abrimos nuestro primer programa de pacientes fuera del país, por ejemplo, dices ya, ¿no? Ahora que el año pasado abrimos el hub de operaciones en Colombia y que empiezas a hablar con la industria y te dicen, sí, claro, y que te das cuenta que ya hiciste un nombre, porque al comienzo, cuando emprendes, tú eres la empresa, ¿no? Y yo hoy te podría decir que mi principal orgullo es que Soin ya no es Juana, que Soin es una organización con cientos de personas que aportan su talento, que yo aporto el mío, que ya ni siquiera soy la directora general porque Andrés lo hace espectacularmente bien. Eso me hace sentir muy orgullosa, no haber construido una organización alrededor de mí, sino alrededor de un propósito y haber logrado que más personas compartan ese propósito y se enamoren de esa causa. Bueno, en Novo Nordisk nosotros trabajamos con pacientes que enfrentan enfermedades crónicas y algo que vemos muy constantemente es que la distancia entre el diagnóstico y el acceso real al tratamiento. Desde su experiencia y todo este tiempo trabajando con pacientes y diagnóstico, ¿qué es lo que tú crees que acortaría esa distancia? Lo hemos dicho a lo largo de esta conversación, tenemos que seguir trabajando en educación para que la gente entienda que el check-up, que el diagnóstico oportuno, que no normalizar el dolor, que no normalizar las molestias, es muy relevante, ¿no? Porque ahí hay una iniciativa personal a la que no podemos obligar a la gente. Sí. Luego el acceso a las herramientas diagnósticas. Mira, algunas enfermedades tan complejas como los cánceres hematológicos se pueden empezar diagnosticando con una muestra de sangre, con un estudio muy sencillo. Como la diabetes también. Como la diabetes. Entonces, seguir promoviendo que estos puntos de diagnóstico sean suficientemente accesibles. Y no hablo solamente del sector público, porque mira, cuando vemos, por ejemplo, cuántas mujeres se hacen una mastografía al año versus cuántas deberían hacerse una mastografía al año, todavía estamos en porcentajes diminutos, ¿no?
el otro día revisaba que menos del 35% de las mujeres que deben hacerse una mastografía se la hacen, Bajo. ¿no? Y cuando ves cuánto cuesta una mastografía versus cuánto cuesta hacerse las uñas y cuántas veces al año nos hicimos las uñas, yo creo que hay un nivel de conciencia personal sobre la salud, porque hablamos de las inversiones del gobierno en salud, pero nosotros mismos, ¿no? O lo que significa tener una póliza de gastos médicos mayores en México, cuánto cuesta, y pues cuesta probablemente unas vacaciones en Acapulco, y que es más importante, ¿no? O sea, y por supuesto que también hay una población grande sin acceso para quienes sus ingresos no son suficientes, y entonces el sector público tiene también que hacerse más fuerte. Allí, por ejemplo, pensar en los programas de soporte a pacientes que además tienen programas de diagnóstico, ha hecho una diferencia significativa. O sea, que un paciente tenga un diagnóstico de oncológico a tiempo, literalmente puede ser la diferencia entre que viva o se muera. Sí. Así de radical, así de dramático. Diagnosticar a tiempo padecimientos metabólicos como hipertensión o diabetes, pues puede hacer que una persona pues no entre en insuficiencia renal, que no pierda la vista, que no tenga un infarto. Miles de complicaciones. Miles de complicaciones. Entonces, trabajar en diagnóstico sigue siendo fundamental. Fuiste pionera en introducir el diagnóstico genómico en México. Hace 17 años, hace bastante tiempo. ¿Cómo convences a un sistema que exige pues evidencia en adoptar algo que es completamente nuevo? Sí, fíjate que hoy lo pensaba, ¿no? Que la genética sigue siendo algo novedoso, ¿no? Para nuestros sistemas de salud, cuando llevamos más de 2 décadas en el mundo usando genética y genómica para diagnosticar enfermedades, para seleccionar tratamientos y ahora incluso para prevenir, porque ya hay genética de wellness y bienestar. Encontrarme con la primera prueba genética que trajimos al país, y lo que representaba seleccionar a las pacientes que sí se iban a beneficiar de quimioterapia de las que no lo iban a hacer, pues era un impacto extraordinario para la paciente, para el médico tratante, pero para el sistema, porque entonces para el sistema. Pero claro, esos recursos entonces se dedican a las pacientes que sí lo requieren. Entonces, mi anécdota es muy graciosa porque al comienzo la visitadora médica era yo, por supuesto. Entonces yo iba con los doctores y les contaba y tal, muy convencida y muy emocionada del tema, y algunos doctores me decían, yo no creo en eso, con toda la razón, porque hoy todavía en medicina genética es como 1 o 2 clases en la carrera, y salvo que estudies genética, pues no vas a profundizar. Sí. Ahora en oncología sí se profundiza mucho porque muchos tratamientos están asociados a una huella genética, pero bueno, en ese entonces había médicos que me decían, Juana, yo no creo en eso. Entonces yo les decía, no, doctor, pues si no es religión, es ciencia. ¿No? Hay que estudiar, mire, ¿por qué no vamos a San Galen? ¿Y te los has vuelto a encontrar 17 años después? Por supuesto, y hoy son grandes prescriptores, muchos de ellos, de la genética. Y para nosotros es súper bonito saber que fuimos los primeros en hacer que una compañía aseguradora pagara una prueba genética, que fuimos los primeros en hacer que el Consejo de Salubridad General aceptara una prueba genética dentro del cuadro básico del sector salud, que pudimos acercar esa tecnología diagnóstica a las pacientes mexicanas, ¿no? Hace unos años presentamos un estudio con más de 2,000 mujeres diagnosticadas con MammaPrint, y es la corte de pacientes latinoamericanos más grande del mundo en un estudio genómico, y eso jamás me lo habría imaginado hace 17 años en esa oficinita de 2x2 en la Colonia del Valle, en la que Andrés y yo abrimos Grupo Soin. No, y lo importante que es la evidencia, ahí lo estás diciendo, toda la evidencia que están generando. Absolutamente, o sea, hoy sigue siendo en genética nuestra obsesión, acercar estudios que tengan evidencia científica, que tengan las certificaciones correctas, que puedan dar certeza a los médicos tratantes respecto de la toma de decisiones. E incluso en los programas de soporte a pacientes solamente trabajamos con la industria de innovación, porque sentimos que parte de nuestra misión es acercar y facilitar que los pacientes accedan a herramientas diagnósticas y terapéuticas de primer nivel, con el soporte suficiente para asegurar
que son tratamientos primero seguros, sí. ¿no? Y luego que van a generar el efecto que el médico cuando prescribió está buscando en ese paciente. Me encantó la frase que dijiste. No es religión, es ciencia. O sea, me parece la frase del podcast, Mau. Ahorita tú estabas mencionando, cuando estábamos hablando del todo el sistema, y Soin trabaja en la intersección entre los pacientes, los médicos, las aseguradoras, el gobierno y la industria farmacéutica. ¿Cómo mantienes el principio del paciente al centro cuando todos estos mundos tiran para diferentes lados? A ver, mira, es que el driver de Soin, o sea, su modelo de servicio está alrededor del paciente. O sea, nosotros empezamos cuando hay un paciente, gira cuando hay un paciente, ¿no? Ahí es donde arrancamos. Entonces, el concepto por definición es ese. Y luego, yo siempre cuento la historia de que el sistema de salud a veces parece una mesa en donde todos hablan un idioma distinto, ¿no? Entonces, es que está ahí el mandarín, italiano, francés, inglés, en fin. Y el tema no es solo que hablemos un idioma distinto, porque es entendible que una compañía de seguros, que es una empresa financiera, pues tenga una conversación de abordar la salud distinta a el mundo farmacéutico o al gobierno, en fin, es entendible que haya cierto lenguaje, ¿no? Natural a ese actor. El problema es que en esa mesa hay desconfianza, porque mira, tú y yo hemos viajado a lugares en los que no hablamos el idioma local. Sí. Pero si hay dos cosas, interés y confianza, nos vamos a comunicar y nos vamos a hacer entender y vamos a intercambiar lo que sea que tengamos que intercambiar. El problema es que en esa mesa luego no solamente no hay interés, sino que además hay desconfianza. Entonces todos desconfían de todos, ¿no? Y el pobre paciente está en el centro y también se desconfía del paciente. Entonces ahí no va a pasar nada. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es primero entender que hay un eje común que no es negociable. Y el eje común que no es negociable es el bienestar de las personas, es la salud de ese paciente. Para eso todos estamos en el sector desde donde lo veamos. Y todos estamos de acuerdo. Y todos estamos de acuerdo. Entonces, a partir de esa premisa, entonces todos los que comparten esa visión pueden empezar a ponerse de acuerdo. Y nosotros somos muy felices de ir conectando esos puntos de coincidencia, con la plena conciencia de que nadie resuelve solo un problema de salud. Ni el paciente, ni el cuidador, ni el sistema de salud, ni el privado, ni el hospital, ni el médico. Nadie resuelve solo un problema de salud. Es necesario la interrelación y la participación de cada uno de esos miembros. Y entonces también trabajar mucho en hacer que ese reconocimiento de la importancia que tiene cada uno haga parte de esa conexión y esa conversación es fundamental. O sea, eliminar los discursos absolutistas de quien todo lo resuelve para entender que necesitamos trabajar en equipo y que construir esos ecosistemas, participar de esos ecosistemas, coordinar microecosistemas dentro de ecosistemas más grandes, es muy divertido, es muy bonito y además es una experiencia de crecimiento y de conocimiento padrísima. Juana, me voy a devolver a hacerte una pregunta a ti. ¡Ay, qué susto! Bueno, y está difícil. Has construido una empresa. Tienes 2 fundaciones, 2 podcasts, una columna, una carrera docente. Tienes ahorita una expansión a 4 países. Acabas de abrir un hub en Colombia. ¿Qué es lo que tú crees que no has construido todavía y que es súper importante y te queda por hacer? Yo quisiera ver, y eso no, otra vez no depende de mí, pero yo quisiera ver que podamos eliminar algunas enfermedades de nuestra región. Hay ciertas enfermedades de las que ya no deberíamos estarnos enfermando y mucho menos muriéndonos. Y yo quisiera entender cómo desde Soin podemos ayudar a que eso suceda. Siempre vamos a tener pacientes, siempre vamos a tener patologías sobre las cuales abordar y participar, pero también en un mundo globalizado en el que, por ejemplo, el cáncer cervicuterino ya es una historia del pasado, ¿no? Para muchos países desarrollados, pensar que es una causa de muerte en nuestros países es tristísimo. Entonces,
Hoy, además de los servicios y del acompañamiento a pacientes, estamos también trabajando en programas de prevención, en programas de educación a población sana, en el uso también de la genética para que esa prevención sea mucho más enfocada y más asertiva. Entonces, o sea, un poco lo que te decía al comienzo, hay tanto por hacer, tanto, que lo que queda es cuidarse mucho personalmente también para poderse levantar todos los días a seguir creando cosas. Bueno, y ahí te acompañamos, o sea, porque yo creo que eso que dijiste ahorita, todos juntos podríamos alcanzar un resultado de esos. Solo lo podemos alcanzar todos juntos. Solo lo podemos alcanzar todos juntos. Bueno, si pudieras enviarle una sola perspectiva a alguien que está a punto de tomar la decisión más difícil de su vida, ¿cuál sería? Una sola perspectiva es que tome esa decisión. Mira, porque la peor decisión es la que no se toma. La que no se toma. Y uno, entre más vueltas le da algo, más claros tiene lo que quiere. Lo que pasa es que está lleno de miedo, ¿no? Entonces, nada, hay que tomar esa decisión y si sale mal, estar muy orgulloso de haberla tomado y aprender de ese proceso. Haberlo intentado y seguro que la siguiente decisión va a ser un poquito más asertiva, porque tendrá esas herramientas y si aciertas pues vas a estar doblemente contento. Entonces yo creo que la vida es de aventarse, de atreverse, de arriesgarse, y la vida es de estar abiertos a las enormes posibilidades que representa conectar con las personas, conectar con la salud, conectar con tu vida. De eso está hecho la vida. Juana, qué delicia de conversación, me encanta además toda la energía, el positivismo que escuchamos hoy y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en estas perspectivas auténticas y bueno. Pues Pati, yo tengo que aprovechar para decirte bienvenida a México. Gracias. Yo creo que todos los que llegan con esta historia extraordinaria que estás llegando tú, con toda tu capacidad, con toda tu energía, también con una visión muy particular de cómo participar en la salud, pues bienvenido. Este es un mercado que además tiene la magia de que lo que hacemos aquí se puede llevar a la región, porque sí, México es punta de lanza de muchas cosas para los países de América Latina. La cercanía con Estados Unidos ayuda un montón. Entonces, yo te auguro muchísimo éxito. Quedo con ese compromiso. Muchísimo éxito te auguro. Gracias. Gracias a ti. Perspectivas Auténticas es un proyecto de Novo Nordisk México. Encuéntranos en Spotify, YouTube y en Instagram de Novo Nordisk México. Nos vemos en el próximo episodio, porque esto apenas empieza.